Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, ustedes que están ahí esperando por este programa Cápsula de Fe. La semana pasada tratamos el tema de la Santa Eucaristía y hoy yo quisiera hablarle un poquito sobre el sacramento de la reconciliación. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? ¿Qué es el sacramento o qué es el sacramento de la confesión? ¿Quién instituyó el sacramento de la confesión? ¿Qué nombre recibe? Efecto del sacramento de la confesión y pasos para una buena confesión. Bueno, el sacramento de la confesión recibe el nombre de sacramento de penitencia, de reconciliación, sacramento del perdón, sacramento de la confesión y sacramento también de la conversión. Fíjense ustedes, hermanos y hermanas, los distintos nombres que llevan a este sacramento, la importancia que tiene este sacramento. Hay mucha gente que muchas veces tiene mucho miedo a este sacramento por lo que le cuesta ir donde el sacerdote a decir sus faltas y sus pecados, y por eso mucha gente no se confiesa. Y yo creo que una de las cosas, una de las razones, el por qué una gente no se confiesa, mucha gente no se confiesa, es precisamente por esto, porque le da vergüenza confesar sus faltas, sus pecados a un sacerdote. Recuerden que el sacerdote no puede violar el sigilo sacramental. Si tú vienes donde mí a confesarte, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, violar el sigilo sacramental, porque es un delito reservado a la Santa Sede. Este delito, entonces, es como un caso de excomunión. El sacerdote comete esta falta, este pecado muy grave, que no puede, repito, bajo ninguna circunstancia violar el sigilo sacramental. Por ello el sacerdote, aunque una persona venga arrepentido a confesar sus faltas, sus pecados, debidamente arrepentido, el sacerdote jamás podrá decir eso que le dijo el penitente, porque es violar el sigilo sacramental. ¿Por qué? ¿Qué es el sacramento de la confesión? Bueno, el sacramento de la confesión es tú confesar todas tus faltas, tus pecados ante el sacerdote, para que el sacerdote pueda absolverte, cancelar tus deudas. ¿Y quién instituyó este sacramento? Bueno, esto no lo instituyó la iglesia, esto no lo instituyó un sacerdote, esto no lo instituyó el Papa, sino que el mismo Jesús en el capítulo 20, versículo 21, nos dice que el mismo Jesús le dice a los apóstoles: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Aquí estamos ahora en el 23. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Eso dice el Señor. Eso lo dice el Señor. Fíjense usted que en la iglesia, cuando Jesús también le dio las llaves a Pedro, en el capítulo 17 de San Mateo, nos dice, cuando el Señor le dio las llaves a Pedro, dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. A quienes tú perdones los pecados, le quedan retenidos. Dice: te daré la llave del reino de los cielos. A quienes tú desates, bueno, todas las cosas que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, y a quienes no perdone quedará atado en el cielo. Fíjense ustedes entonces cómo el Señor, ante esto, les dice a los apóstoles, precisamente le está dando la autoridad, le está dando la llave a Pedro, para que sea Pedro el que dirige la iglesia. Y cuando Pedro entonces recibe esa llave, ya entonces, una vez entonces, recuerden que la confesión es un sacramento, y por medio de este sacramento recibimos, una vez tú recibes el sacramento de la confesión, ya el sacerdote, por supuesto, que recibió por imposición del obispo la ordenación sacerdotal, recibió este sacramento, entonces ya tiene la autoridad, porque la iglesia tiene autoridad para atar y desatar, y el Señor le dio la llave a Pedro. Por lo tanto, el sacerdote, mucha gente dice: bueno, yo no confieso mi pecado a un hombre. ¿Por qué confesarle a un hombre? Bueno, vamos a leerte en el capítulo Levítico, capítulo 5, versículo 5 del Levítico. Estamos en el Antiguo Testamento, y nos dice en el capítulo 5, versículo 5, en el libro de Levítico, para que ustedes vean que la confesión no es de ahora, la confesión viene del Antiguo Testamento, y dice:
El que por cualquiera de estas causas se vuelva culpable, en cualquier caso, confesará su pecado, dice, y por el pecado cometido, en penitencia ofrecerá al Señor una hembra de ganado menor, oveja o cabra. Recuerden que cuando tú vas a confesar de tu pecado, entonces el sacerdote te pone una penitencia, y es uno de los pasos, es el quinto paso de cómo hacer una buena confesión. Cumplir la penitencia, y hay que cumplir la penitencia. En el sacramento, la penitencia nunca es grande en relación con el pecado que tú hayas cometido. El pecado, entonces la penitencia se hace entonces como una forma de enmendar el pecado, una forma. Entonces es importante entender que cuando el sacerdote dice esto y te pone una penitencia, bueno, hay que cumplirla. Hay mucha gente que a veces se le olvida cumplirla, pero yo creo que una persona que se le olvida cumplir la penitencia es porque no hay un debido arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento del pecado y a la persona le duele confesar ese pecado, cumple inmediatamente la penitencia, no se le olvida. Pero hay personas que tienen tan poco amor a la confesión, como que tan poca dedicación, como que se le olvida eso que tienen que hacer. Importante entender que cuando el Señor instituye este sacramento, que repito, que está en el capítulo 20, 22, 23 de Juan, nos está hablando de que sí, que es necesario. Todos nosotros somos débiles, pecadores ante Dios, cometemos pecados a diario. Y cuando una persona pierde la gracia, cuando pierde la gracia de Dios, la única forma de volver a la gracia es el sacramento de la confesión. Y por ello entonces los efectos del sacramento de la confesión, ¿cuáles son los efectos? Curación del alma. Es un sacramento de curación. Por lo tanto, como es un sacramento de curación, no solamente sana el alma, cura el corazón, su vida interior, sino que nos devuelve la gracia, la reconciliación con Dios, consigo mismo y con la iglesia. Y otro de los efectos del sacramento de la reconciliación es también que te libera de esa amargura, te libera de esa vida interior que tú llevas tan amarga, y también de la conciencia, del remordimiento de la conciencia. Recuerda que cuando una persona lleva una vida interior muy sucia, como esta persona que está lejos de Dios se encuentra, viene la depresión, viene la angustia, viene un desorden a nivel interior que muchas veces hasta el insomnio, hasta le provoca insomnio. Pero cuando una persona ya está debidamente arrepentida y viene el sacramento de la reconciliación, bueno, tú experimentas una paz, y es uno de los efectos. Uno recibe paz, uno recibe alegría, uno recibe gozo, uno recibe tanto gozo y tanta alegría mediante este sacramento de la reconciliación. Qué importante es el recibir el sacramento de la reconciliación. Los pasos para una buena confesión, ¿cuáles son? Bueno, los pasos de una buena confesión, yo lo he dicho, el examen de conciencia, y es tú revisarte tu conciencia, porque muchas veces solemos cometer el error de no revisarnos la conciencia. Por eso el examen de conciencia es necesario hacerlo todas las noches, a ver en qué hemos fallado. Examen de conciencia, dolor de corazón, la persona tiene que estar debidamente arrepentida para recibir el perdón y para reconciliarse con Dios. Porque cuando no hay un arrepentimiento de los pecados, aunque tú hayas hecho la confesión, no hay perdón. Por ello entonces, dolor de corazón. Tercero, confesar todos los pecados. No solamente confesar los pecados. Yo digo, Padre, he cometido todos los pecados, todos los mandamientos, he faltado. Pero además de decir que ha faltado todos los mandamientos, es bueno que tú nombres el pecado por apellido, nombre y apellido. Es decir, si has cometido el pecado de robo, es decir, Padre, he robado. Si has cometido el pecado de adulterio, es decir, Padre, he cometido el pecado de adulterio. Es decir, importante entender que en la confesión hay que nombrar los pecados, no a la persona, porque hay mucha gente que muchas veces quieren justificar el pecado nombrando a la persona que lo hizo pecar. Nadie, todo
mundo es libre y por eso cada uno Dios lo creó libre, de libre albedrío. Por ello entonces cuando tú pecas por voluntad propia. Por voluntad propia. Y para pecar hace falta voluntad, conciencia y libertad. Voluntad, conciencia y libertad. Hace falta eso. Por lo tanto, es importante entender eso. El cuarto paso para una buena confesión es el propósito de enmendar el pecado. Una vez entonces tú te confiesas, el propósito de enmienda, ¿qué es? El propósito de enmienda es corregir el pecado. Ya sea así, bueno, dice la palabra, si tu ojo derecho te hace pecar, córtatelo. Es decir, corrige el ojo que te hizo pecar. Si algo te hace pecar, alguna persona te hizo pecar, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Buscar el medio de que esa persona no te haga pecar. Corregir el pecado. Y el último paso para una buena confesión es cumplir la penitencia. Hemos dicho que es necesario cumplir la penitencia porque en el cumplimiento de la penitencia entonces ya es la satisfacción de haber hecho esa confesión y ya te quedan perdonados todo tu pecado. No es que no la has cumplido, hay que cumplir la penitencia. Por ello, hermanos y hermanas, es importante que amemos a la confesión, que hacernos amantes de la confesión, porque aquel que ama la confesión desde que peca se va inmediatamente al sacramento de la reconciliación y ya entonces el alma adquiere la paz que había perdido por culpa del pecado. Ojalá que esto te haya servido a ti para que tú puedas aprender más sobre este gran sacramento que el Señor nos dejó para la reconciliación, para la sanación, para la liberación, para la salvación. Recuerda que la confesión te libera de las penas eternas. Que Dios te bendiga siempre, a ti y a todos los tuyos. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo